Bien, hoy vamos a compartir la palabra. ¿Recuerdan que les estuve mencionando antes del viaje de que estamos en el tiempo de los 40 días después de que Jesús resucitó? 40 días se apareció Jesús a los discípulos y 10 días más, 50 días que les llamamos el tiempo de espera de Pentecostés. Estamos en ese periodo, anticipando Pentecostés. Entonces, por esa razón, he traído una serie de predicaciones relacionadas al Espíritu Santo, a lo que significa el Espíritu Santo. Hoy lo continúo, entonces, hoy vuelvo a traer ese tema y vamos a escuchar ese mensaje. Pero ore conmigo primero, pongamos en las manos del Espíritu Santo esa palabra. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Espíritu Santo, dispuesto para ti. Aquí estoy como un vaso que quiere ser usado. Espíritu Santo, sé tú el que toca mis labios, sé tú el que llena mi mente, sé tú el que fluye a través de mi voz, no yo. Tómame, Espíritu Santo. Y también, Espíritu Santo, ministra, empodera, toca cada vida de los que están escuchando aquí en este lugar, en este santuario y más allá, en otros momentos o en otros lugares, donde quiera que estés, deja que el Espíritu Santo haga su obra. A Él, en el nombre del Padre y también del Hijo, oramos. Amén, amén y amén y amén. Gracias, Señor. El tema que tengo para compartirles hoy lo he titulado el efecto del Espíritu Santo. Porque mire, hablar del Espíritu Santo, hay tantas cosas que se podrían decir del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo está en la Biblia como un tema central. El libro de los Hechos, por ejemplo, el personaje principal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, empieza el Génesis diciendo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, el Espíritu Santo está desde el Génesis. Y el Apocalipsis termina diciendo, ¿sabe cómo termina el Apocalipsis diciendo? Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Así termina. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Habla el Espíritu Santo. Y en usted y en mí, cada uno de nosotros, también el Espíritu Santo se sigue manifestando, se sigue moviendo, sigue haciendo su obra en usted y en mí, en cada uno de nosotros. No existe una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Estaríamos vacíos sin el Espíritu Santo. Es nuestro compañero, es el que siempre está con nosotros en nuestro caminar diario. Es la fuerza, sin esa fortaleza del Espíritu Santo, seríamos débiles y fácil presa del enemigo, de nuestras emociones, de nuestras limitaciones. El Espíritu Santo es el que habita en nosotros, el que sella nuestra vida, para cuando Cristo vuelva, nos identifique, sepa quiénes son de Él, quiénes son de Él. Cuando el Señor vuelva, la identidad tuya va a ser ese sello del Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Cuando el Señor vuelva por su iglesia, no va a identificar a la gente porque sean pentecostales, menonitas, nazarenos, luteranos, católicos, testigos de Jehová, nada de eso. No. Es por el sello de su Espíritu Santo en ti. Eso es lo que te va a identificar. ¿Ves? No podemos ser cristianos sin el Espíritu Santo en nosotros. Por eso, hoy quiero hablarle de los efectos que trae el Espíritu Santo a la vida tuya. Quiero empezar con Tito 3:5.
Y hoy no tengo el PowerPoint, por cierto. Tuve un problema ayer con, con pasarlo y no lo pude completar. Pero le leo y puede buscar en Tito 3:5 que dice, nos salvó Cristo, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y ahí es donde va la parte importante, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Allí dice dos cosas que son efecto del Espíritu Santo. Una, la regeneración. ¿Qué es regeneración? Empezar de nuevo algo que estaba ya dañado, por ejemplo, se regenera. Yo tengo en mi casa un pozo. Yo no tengo agua de la ciudad, tengo agua de pozo. Y tengo un aparato que es como un filtro del pozo. Cada 3 meses yo tengo que echarle un líquido, un polvo y un líquido, y hacer un proceso que le llaman regeneración. Si no hago eso, gracias mi amor, si no hago eso, el agua se va a dañar y vamos a tener problemas con el sabor del agua y va a dañar todo, esa agua del pozo. Pero si se regenera, si hago el proceso, esa agua va a ser buena. Interesante, ¿no? Sabes que vos y yo, como seres humanos, hay muchas cosas que nos infectan, que nos contaminan. Cosas del mundo, las noticias, las influencias negativas, como dicen popularmente, las malas vibras de la gente negativa. Tantas cosas que hay, que si uno no se descontamina a través de la regeneración que hace Dios en uno, por el Espíritu Santo, olvídate, tu vida sería un desastre. Regeneración, efecto del Espíritu Santo, te renueva. Renovación. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Oh, qué lindo eso. Ahí nos habla también de transformación. Otra manera, otro impacto del Espíritu Santo en tu vida y la mía. Transformación. Pero fíjate, dice el texto que nos tenemos que mirar cara a cara, como en un espejo. Si queremos ser transformados, tenemos que dejarnos de máscaras. ¿Verdad que cuando usted se ve en un espejo, usted ve lo que usted es? No se enoje con el espejo. Porque a veces hay gente que se dice, no, ese espejo es mentiroso, yo no tengo canas. Así decía yo. Pero el espejo te dice lo que eres, cómo estás. Te pinta la verdad. Y el Espíritu Santo también. Cuando el Espíritu Santo trata contigo, te hace ver como en un espejo. Es decir, te hace ver cómo eres, tu realidad. Y te hace ver tu necesidad de ser transformado. Como igual, volviendo al ejemplo del espejo. Si nos vemos en el espejo, decimos, no, yo tengo que peinarme mejor. Tengo que cambiar un poco mi estilo. Tengo que mejorar mi físico. ¿Verdad? Pues espiritualmente tenemos que decirle al Señor, Señor, transfórmame, transfórmame. ¿Se acuerda esta canción que me encanta de Marcos Witt que dice, renuévame, Señor? Ya no quiero ser igual. Renuévame, transfórmame. El término transformar en el griego viene de format, del concepto como el de la mariposa, ¿verdad? Que pasa un proceso de morfosis, es la palabra que estaba buscando. Morfosis, transformación. La mariposa es primero una larva,
después es un gusano, todavía no es muy bonita, ¿verdad? Pero cuando se convierte en mariposa, con esos colores, qué belleza, ¿verdad? Eso. Así pasa en nuestra vida. Éramos sin Dios, una larva fea. O un gusano, dirían algunos. Sí, eso era yo, un gusano feo. Pero Dios transformó mi vida, ahora soy mariposa. Mi esposa usa mucho ese símbolo, ¿verdad? A ella le encanta el símbolo de la mariposa, por eso mismo. Pero aún nosotros los hombres podemos decir que hemos sido transformados. Esa morfosis se dio por medio de el Espíritu Santo. Tú no te puedes cambiar a vos mismo, ni yo. Hay gente que se la pasa tratando de cambiarse ellos mismos por su propio esfuerzo, su propia voluntad. ¿Y sabe qué? No podemos. Solo el Espíritu Santo puede darnos la capacidad de ser transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, dice el apóstol Pablo ahí en ese pasaje. Efecto del Espíritu Santo. El otro efecto que hace el Espíritu Santo está en 2 Tesalonicenses 2:13. Es el efecto santificador. Santificador. La doctrina que más enfatiza nuestra iglesia, la iglesia del Nazareno, por cierto, ¿sabe cuál es? La santidad, la santificación. Usted va a una iglesia de las nuestras y va a oír muy frecuentemente que sin santidad nadie verá al Señor. Y que la santificación empezó el día que te entregaste a Cristo, pero no para ahí. Que estás siempre en un proceso de santificación, buscando una santidad más plena cada vez. Y no me refiero a santificación religiosa, a santificación de vestirme así o asá, de peinarme de una manera o la otra. No me refiero a santidad legalista de no vestirme de una manera u otra. Me refiero a la santidad del carácter. A eso. 2 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, de vosotros, hermanos. Está hablando el apóstol a la iglesia y dice: por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en verdad. Hay un juego de términos allí que usa el apóstol Pablo. Uno es escogidos. Qué lindo es que el Señor nos haya escogido, que seamos escogidos, llamados. Él ha llamado a todos, pero no todos son escogidos porque no todos responden a ese llamado, ¿me entiendes? Pero sí dice que esto es mediante el medio, el recurso es la santificación. ¿Cómo puedes tú saber si has sido salvo? Número uno, me dirá cualquiera, porque ha aceptado a Cristo como mi Salvador. Sí, porque ha hecho esa confesión de fe. Pero si esa confesión fue real, ¿qué va a haber en tu vida también? Santificación. No puedes decir que eres salvo y seguir igual que antes. Por eso nosotros no creemos mucho en esa tal teología de salvo, siempre salvo. Ya, yo levanté mi mano, ya dije que acepto a Jesús, pero sigue la vida igual, sigue el mal testimonio, no hay fruto, no hay obediencia, no hay cambios. No. Si has sido salvo, va a haber santificación. Se va a notar el fruto, se va a notar el cambio en la vida de uno. Y eso dice por el Espíritu, no porque la religión que tengo es la mejor, sino porque el Espíritu de Dios produce en mí esos cambios, esa santificación. ¿Me está siguiendo? Esa es la teología correcta que el apóstol Pablo trata de enseñarnos aquí. Ese es el proceso que tú y yo, que vos y yo necesitamos entender. El otro principio, efecto del Espíritu Santo, es el efecto empoderador. El efecto empoderador. Hechos 1:8 dice:
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué? Poder. ¿A quién le gusta tener poder? A todos, ¿verdad? Pero el poder hay que saber usarlo. No, Dios no nos da ese poder si no lo vamos a saber usar. Es como los políticos, ¿verdad? Que a veces a los políticos les dan poder y ¿qué pasa? Se corrompen, actúan mal usan la autoridad y el poder que el pueblo les dio. Pasa eso en el ser humano. En lo espiritual también. Tenemos que saber utilizar el poder. Todo cristiano diría, yo quiero tener poder espiritual, pero ¿cómo lo vas a usar? Me acuerdo una vez que andaba por allí evangelizando, allá en Costa Rica, cuando estábamos empezando en mi vida cristiana y salíamos los jóvenes a testificar por las calles. Iba yo con un hermano de la iglesia y por ahí empezaron a reírse y a burlarse de nosotros, porque andábamos con la Biblia ahí cargándola y evangelizando. Y nos gritaron, aleluyas, panderetas y profetas, y empezaron a burlarse. Y me dice el que andaba conmigo, ay hermano, yo quisiera tener poder de ese como el que tenía el profeta Elías, para mandar que caiga fuego del cielo y los consuma. Y le digo yo, hermano, ya veo por qué Dios no te ha dado a ti ese poder. Ya hubieras incendiado toda la ciudad. O un niño, un jovencito. Tú no le das una pistola, un arma a un niño, a un jovencito, porque no la vas a saber usar. Entonces, Dios quiere darte poder, pero primero tienes que haber sido santificado, renovado, transformado, para que entonces sepas usar ese poder. Mira, ¿se acuerdas de Pedro? El apóstol Pedro, antes de ser procesado, antes de ser renovado, transformado y todo eso que el Espíritu Santo hace, un día le cortó la oreja ahí a uno. ¿Se acuerdan? En el Getsemaní o por ahí, cuando estaban arrestando a Jesús. Le cortó la oreja a uno. ¿Por qué? Porque Pedro era seguidor de Jesús, amaba a Jesús, pero no había madurado espiritualmente. No sabía usar el poder. Y Jesús le dijo, Pedro, guarda tu espada. Así no es. Dios quiere que tengas poder espiritual, autoridad espiritual, pero que la sepas usar también. Amén. Va a ser para testificar. Como dice aquí, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Seréis qué? Testigos. La razón principal por la que Dios te quiere dar poder y autoridad espiritual es para que seas su testigo. Y si lo necesitas. Cuando vas a hablar del Señor en lugares donde hay oposición espiritual, necesitas ese poder, esa autoridad. Y yo podría contarle, mi esposa y yo, testimonios de ocasiones donde hubo una oposición fuerte espiritual. Entramos a trabajar, ministrar, evangelizar en áreas donde ahí era territorio de las brujas y de los hechiceros. Y había que usar autoridad espiritual ahí entonces, en esos lugares. ¿Cierto? También he tenido que ministrar y predicar y hablar en lugares donde hay problemas de violencia, de guerrillas, de pandillas, lugares así. Como cuando estuvimos en San Antonio, Texas, nos tocó pastorear y trabajar mucho en un vecindario lleno de pandillas. Y ahí había que usar autoridad espiritual al hablar con esa gente, con pandilleros, con gente como esa. Se requiere esa autoridad espiritual para ser testigos del Señor. No para lucirnos, pero para ser testigos del Señor. Porque nos vamos a encontrar con oposición en todo lugar que andemos. Me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Efecto del Espíritu Santo. Cámbiale a esas ciudades, póngale las nuestras. Me seréis testigos en Apopka. Me seréis testigos en Altamonte, en Deltona, en Winter Park, en Orlando, en más allá, donde Dios nos ha traído. Y los que están viéndonos y oyéndonos allá en Buenos Aires, Argentina, seréis testigos. En Colombia, en Ecuador,
en Costa Rica, Guatemala, me seréis testigos. Hay urgencia de gente con autoridad espiritual que predique este mensaje. Amén. El otro efecto del Espíritu Santo que quiero mencionarle es el efecto revelador. El efecto revelador. 1 Corintios 2, 10 y 11 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí el apóstol Pablo habla de que Dios le reveló cosas por el Espíritu. Usted sabe que Dios se sigue revelando a su vida, a la iglesia, a ustedes, por el Espíritu Santo. Nos sigue hablando. Porque el Espíritu todo lo escudriña, dice el texto, aún lo profundo de Dios. Cuando te metes a una intimidad con Dios, a una relación con el Espíritu Santo cercana, eso te va a llevar a una profundidad, a escudriñar lo profundo de Dios. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Usted me preguntará. Bueno, que antes yo sabía algo de Dios, quizás. Había oído de Dios, pero no conocía la profundidad de lo que Él ha revelado. Cuando entro en esa comunión con Dios, empiezo a leer su palabra y empiezo a abrir mis ojos espirituales a sus verdades espirituales. Empiezo a cambiar mi mentalidad. Y empiezo a decir, wow, qué cosa. Mira, yo no sabía esto. Yo antes pensaba, porque todo el mundo dice eso. Todo el mundo piensa así, pero veo que Dios no dice eso. Que su palabra habla diferente. Empiezo a notar la diferencia entre lo que es popular y lo que es palabra de Dios. Lo que es santo y lo que es profano. La diferencia empiezo a notarla. Se desarrolla en mí discernimiento espiritual. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu todo lo escudriña. Cuando tú adquieres esa revelación, ese aspecto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da revelación de si alguien eso no es de Dios también. Te encuentras con gente por ahí y el Espíritu Santo va a dar testimonio de que esa persona es de Dios. O te va a decir, no, cuídate, esa persona no es espiritual, no es, por más que aparenta, no es. Es un falso cristiano o una falsa profeta o falso maestro. El Espíritu te va a dar ese testimonio. ¿Te ha pasado eso? El Espíritu todo lo escudriña. Te dicen enseñanzas, mensajes, teologías que aparecen por ahí, modas, y usted tiene ese discernimiento. Y usted dice, no, la palabra de Dios la he escudriñado y esa doctrina no está bien. No está bien. Dice, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Más claro no puede ser. Está dándonos a entender lo humano, lo carnal, te lo puede decir cualquier hombre, cualquier persona. Como te digo, hoy día hay muchos motivadores, hay muchos influencers que llaman, hay todo ese tipo de personas que están dándole mensajes al mundo, pero no son espirituales siempre. Pero cuando es de Dios, el Espíritu de Dios lo confirma a tu corazón, a tu mente. Amén. Ese es el efecto revelador. El otro efecto, y muy importante, es el efecto del fruto. El efecto del fruto. Gálatas 5, 22 al 25 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El efecto fruto.
¿Qué quiero decir con eso? Que si en tu vida está el Espíritu Santo, inevitablemente, consecuentemente, también va a haber el fruto del Espíritu Santo. No puede estar el Espíritu Santo y que no pase nada de ese fruto en tu vida. Aquí nos da la lista. Yo no sé si usted y yo nos atreveríamos a hacernos un autoexamen, ojalá que sí, y hagamos un check mark, como dicen, a chequear, ok. El fruto del Espíritu es amor, check o no check. Gozo, check o no check. Paz, paciencia. Y ahí sigue la lista. ¿A cuántas de esas le pondrías check? Lo tengo. ¿O a cuántas de esas dirías, me falta desarrollar ese fruto? Me falta que crezca, se produzca en mí ese fruto. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, son las evidencias. Lo demás es religión, si no hay nada de eso. El verso 24 nos da la clave. Dice, pero los que son de Cristo, los que son de Cristo. Por eso te digo, te da la clave el mismo versículo. Si no eres de Cristo, no tienes el fruto. Si no eres de Cristo, no tienes el Espíritu Santo. Por eso es que hay algunas sectas por ahí que tienen problemas porque no le dan a Cristo el lugar que Él debe de recibir. Y al mismo tiempo, al hacer eso, están rechazando al Espíritu Santo. Y están rechazando al Padre, como le dijo Jesús a los fariseos y a los escribas muchas veces. Los que son de Cristo. No dice los que son bautistas, los que son pentecostales, los que son luteranos. Otra vez vuelvo a decirte, no es religión. Los que son de Cristo. Eso es la clave. ¿Cómo los identificas? Por el fruto del Espíritu Santo en ellos. Y dice también que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No dice que no tengan tentaciones carnales, sino que las han aprendido a controlar, dominar por el Espíritu Santo. Cuando dice han crucificado, eso es lo que quiere decir. Ya esto no me domina, no me controla. Esa mala actitud que tenía, o ese mal vocabulario, o esos malos hábitos, esos malos deseos, los he crucificado. Porque dice pasiones y deseos. Todos los tenemos. Todos. Es decir, somos expuestos a ellos. Pero una cosa es ser expuestos y otra cosa es dejarse dominar. Otra cosa es tomar la cruz, de renunciar a esas cosas. ¿Cuáles son esas pasiones y deseos que cada uno de nosotros tal vez batallamos, verdad? Crucifícalos también. Concluye diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es un andar. Si vivimos, andemos. ¿Eso qué son? Verbos. Verbos, vivir, el verbo andar. Esto del Espíritu Santo no es una teología nada más, no es una cuestión de doctrina, es un vivir, es un andar, es un verbo, es activo, es de todos los días. Cuando dice si vivimos, andemos, no es los domingos nada más, ¿verdad que no? Es de todos los días, es de todos los días. Otro efecto, le doy otro más. Otro efecto del Espíritu Santo es el efecto guiador. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También en la vida uno necesita un guía, ¿verdad? Sin guía estás perdido. No sabes dónde vas. Muy importante. Ser guiado correctamente. ¿Quiénes son nuestros primeros guías en la vida? Nuestros padres, ¿cierto? Tenemos esa función
de ser guiadores de nuestros hijos. Hijo, no hagas eso. Hijo, lávate los dientes. Hijo, peínate, báñate, o vete a la escuela. Y así empieza. Pero en la vida los padres tienen esa función de guiarnos en las tareas diarias, pero también guiarnos en la corrección. Hijo, no hables así. Hijo, no pienses así. Hijo, no actúes así. Los padres somos eso, guías. Luego vamos al colegio, a la universidad, y los maestros, los profesores, en cierta manera son guías, que nos empiezan a guiar en el área más, tal vez, civil, académica, pero son guías. En la vida ocupamos guías. El problema a veces con muchos jóvenes que andan por ahí metiéndose en problemas de delincuencia es que no tuvieron guías en la familia, en la comunidad. En lo espiritual igual. Hay gente que dice, yo no necesito la iglesia, no necesito la religión. Entonces viven, como decimos, espiritualmente viven al garete, sin guía, sin dirección. Todos necesitamos guía. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Es más, dice, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No me puedo llamar hijo de Dios si no me dejo guiar por Dios. Acabo de decir que los padres son nuestros primeros guías. El Espíritu Santo es el que nos da esa identidad de hijos de Dios. Yo no soy cualquier cosa, usted tampoco, mi hermano. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Y eso es porque el Espíritu de Dios está en usted. Y el enemigo lo sabe, que no puede tocarte porque eres propiedad del Señor. Amén. De hecho, como le menciono en Efesios también dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Sellados. Una ilustración que escuché un tiempo atrás es la ilustración de una botella. No le hago la publicidad, aunque no al refresco, pero a la botella de Coca-Cola. Pero no tomen Coca-Cola, eso es muy malo. Pero sí me llamaba la atención que alguien mencionó un día que la botella de Coca-Cola la fabricaban antes, ahora tal vez no, ahora la hacen en latas de cualquier cosa, pero antes, tal vez ustedes se acuerdan, los de la vieja guardia, se acuerdan que eran unas botellas muy bonitas, con una forma muy bonita, algunos hasta las coleccionan, y tenían el logotipo de la Coca-Cola en la parte de abajo, a los lados, en relieve. ¡Wow! ¡Qué tremendo trabajo para hacer esas botellas!, decía yo. Y la chapa encima, la tapa también. Entonces, habían otros competidores de la Coca-Cola que querían vender el mismo refresco, trataban de encontrarle la receta a la Coca-Cola y venderla y usar envases, pero no podían hacer el envase igual. Y la gente que sabe los miraba y decía, no, este no es, esto es una imitación. No es el envase de la Coca-Cola. Es una imitación de un competidor. Pues sabes que espiritualmente también, a Satanás le gusta ser imitador. Le gusta competir con las cosas de Dios. Y por eso forma grupos, sectas falsas por ahí, que aparentan ser de Dios. Pero sabes que el Espíritu Santo sabe si son auténticas o no. Y usted y yo, como hijos e hijas de Dios también, el enemigo te ve y dice, este es un hijo, una hija de Dios. Yo reconozco el sello de Dios en la vida de ella. Lo reconozco y no puedo tocarle o hacerle daño. Me acuerdo en Nicaragua, lo he contado un par de veces, que estábamos evangelizando y nos tocó tocar la puerta de una casa que la mujer de esa casa era bruja. Y pasó algo, el Señor permitió, yo creo, que la mamá de esta bruja trajera a su niño, su nieto, lo trajera a la iglesia. Oramos por ese niño que estaba enfermo y el Señor lo sanó. Y esta bruja, ella me había dicho en una ocasión a mí, este es mi territorio,
váyase de aquí, porque era su barrio, ¿no? Donde ella operaba. Y yo le dije, no, este territorio es de Cristo, no es suyo. Y un día nos la encontramos por ahí en una tienda y se quedó viéndome y me señaló y me dice, yo no puedo con usted, no puedo con usted, porque usted tiene un sello. Eso me dijo. Yo me quedé, ¿qué quiere decir con eso? Ahora entiendo que se refería a que los enemigos espirituales saben del sello que está en tu vida, el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Amén, hermano. Bueno, para concluir, Apocalipsis 22:17 dice, después derramaré mi espíritu sobre toda carne, Joel 2:28 y Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la novia dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Qué manera de concluir Apocalipsis, afirmando la tremenda verdad de que el Espíritu Santo es el que va a poner el sello final en la victoria de la iglesia. Porque dice, el Espíritu y la novia. ¿Sabes cuál es la novia? La iglesia. Ustedes, vos y yo, somos la novia de Cristo. Y el Espíritu Santo dice, ven, refiriéndose a la venida de Cristo. Ven, ven, Maranata, Maranata. Y el que quiera, note, el que quiera, por eso quise usar este pasaje para concluir hoy, porque Dios te quiere decir hoy, ¿quieres más de mi presencia? ¿Quieres Espíritu Santo en tu vida? No religión, Espíritu Santo en tu vida. ¿Quieres? El que quiera dice, tome del agua. ¿Quieres tomar del agua de la vida gratuitamente? A eso se refirió Jesús cuando le habló a la mujer samaritana y le dijo, el que cree en mí, en su interior correrán como ríos de agua viva. Y dice que eso sería el Espíritu Santo en la vida de uno, como ríos de agua viva. ¿Quieres? Es la pregunta que hace aquí el texto en Apocalipsis. ¿Quieres de esa agua viva? Si quieres, la puedes recibir hoy. Hoy la puedes recibir. Está disponible. Ora conmigo. Aquí estás, Espíritu Santo, aquí estás. Y estás aquí para derramar de esa agua viva. Alguien en este lugar necesita esa agua viva. Que no se vaya de este lugar sin recibirla. O alguien que me está escuchando y viendo en otros medios, quizás también diga, pastor, yo necesito esa agua viva. He vivido mi vida muy seca, muy vacía. Y es porque me ha faltado esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo. Quiero el efecto del Espíritu Santo. Quiero el efecto renovador, transformador. Quiero el empoderamiento de tu Espíritu en mí. Quiero, Señor, la unción de tu Espíritu en mí. No religión. Si esa es tu oración, si has dicho esa oración, ahora mismo, ese Espíritu Santo está obrando, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él está obrando ahora, Él está llenando ese vacío que tenías, de agua viva, de agua viva. Recíbelo ahí donde estés. Si usted está aquí en el templo, levante sus manos y diga, Señor, yo levanto mis manos en señal de que lo recibo. Que recibo más de ese Espíritu Santo, más de esa presencia. Oh, sí, Jesús, sí, Señor, sí, Señor. Y si estás en otro lugar, si puedes cerrar los ojos y levantar tu mano también. Di, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Hoy, una vez más. Tal vez has tenido religión muchos años, pero no Espíritu Santo. Hoy es el cambio.
O tal vez no has tenido ni religión, tal vez has vivido totalmente alejado de las cosas de Dios, de los templos, de las iglesias, o te has apartado, te has enfriado, pero hoy el Espíritu Santo está aquí para llenarte de su agua viva. Oh, en el nombre de Jesús, yo te invito, yo te invito, yo te invito. Aleluya. Hay una alabanza que quisiera que la entonemos mientras oramos. Mientras usted ahí que me está viendo también hace esa oración. Es una invitación al Espíritu Santo. Si puede, póngase de pie y hágale al Señor esa invitación. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Dilo como una oración. Él lo hace. Él lo hace. Él está aquí para llenarte. Él está aquí para empoderarte. Aleluya. Sí, Él está aquí para que tu vida sea transformada, que ya no seas igual. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, dile: llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Quiero vaciarme de yo mismo y llenarme de ti, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ven, ven a este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena esta casa de tu presencia, ven y llena este lugar, Señor. Queremos estar en tu intimidad, en tu comunión, Espíritu Santo. Anticipamos tu venida, Jesús, pero tu Espíritu Santo, mientras tanto, lo necesitamos para ser una iglesia poderosa, para ser un cristiano de fruto, de testimonio,
Oh, sí, Señor. Gracias, gracias. Yo sé que tú, mi hermano, mi hermana, te has sentido movido por el Señor a través de esta alabanza, a través de este mensaje. Ahora cultívalo, produce en ti ese fruto por el Espíritu Santo. Revela la verdad de Dios a través de tu boca. Habla de Él, comparte de Él al salir de este lugar. Gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Para los que nos siguen en el Facebook, en YouTube y otros medios, también siempre le digo, déjeme saber cómo este mensaje le ha ayudado. Escríbame una nota por ahí. Que Dios les bendiga por allá en México, en Argentina, en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, donde quiera que nos esté viendo y siguiendo, así como aquí en todos los Estados Unidos. Iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno en Apopka, Florida, pastores José y Teresa Matamoros. Comparta este video con alguien más también. Dios le bendiga.